Bienvenidos a tu clase virtual. Hoy aprenderemos sobre enlaces químicos. Entendamos por enlace químico a la atracción que generan los átomos al construir una molécula. Para esto debemos de tener presente a los electrones de valencia. Recordemos que son los electrones que se encuentran en el último nivel energético incompleto, ya que gracias a ellos se producen los enlaces químicos. Repasemos que un ion es toda partícula cargada eléctricamente, ya sea de forma positiva o negativa. Si el ion tiene carga positiva, recibe el nombre de catión. Por regla general podemos decir que los metales son electropositivos, ceden electrones y por ende quedan con carga positiva, o dicho de otra forma, forman cationes. En tanto los aniones son iones con cargas negativas. En este caso, los no metales son electronegativos y forman aniones. La teoría del octeto establece que los átomos, al reaccionar entre sí, tienden a completar la estructura electrónica del gas noble más próximo en la tabla periódica, adquiriendo su máxima estabilidad. Recordemos que los gases nobles tienen 8 electrones en su última órbita, excepto el helio, que tiene 2, pero igualmente es estable. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos tenderán a seguir o conseguir 8 electrones en su último orbital, ya sea cediendo electrones o recibiendo electrones. Lo que estamos viendo es el cloruro de sodio, representado por el símbolo de Lewis, donde los puntos, el símbolo más utilizado, aunque también se puede utilizar las cruces, por ejemplo, indica la cantidad de electrones que posee en su último orbital. En el caso del sodio, que está a la izquierda, posee un electrón. Y el cloro posee 7 electrones. ¿Qué será más sencillo? ¿Que el sodio busque conseguir 7 electrones para llegar al octeto? ¿O que ceda un electrón para que el cloro complete el octeto? Por supuesto que el sodio cede y el cloro recibe dicho electrón. Cuando los átomos se unen formando moléculas, lo hacen mediante los siguientes tipos: enlace covalente, iónico y metálico. Veamos sus características. Enlace covalente se produce entre elementos de electronegatividad muy semejantes o iguales, por lo cual pueden darse uniones entre los mismos elementos o distintos elementos que la diferencia entre las electronegatividades de una cifra inferior a 1,7. Mientras menor sea la diferencia de electronegatividad, querrá decir que los electrones son atraídos con prácticamente la misma fuerza por ambos elementos, y a eso llamamos que el enlace es apolar. Ahora, si uno de los dos elementos ejerce mayor atracción por los electrones, el enlace será polar. Cuando hay mucha diferencia de electronegatividad, es decir, supera a 1,7, estamos en presencia de un enlace iónico. Podemos decir que es la fuerza que mantiene unidos a los iones que forman un compuesto, ya que en este caso no se forman moléculas, sino redes cristalinas, y la unidad estructural es la celda iónica. El enlace metálico es el que se presenta entre elementos muy electropositivos y también forman una red cristalina. Hasta ahora hemos aprendido sobre el tipo de polaridad que tendrá un enlace entre átomos, pero también podemos determinar la polaridad de la molécula. Para ello vamos a ver si la molécula está conformada por 2 átomos o más. Si la molécula es diatómica, pero de núcleos iguales u homonuclear, diremos que la molécula es no polar. Si el enlace entre los 2 átomos fue polar, la molécula también lo será. En tanto que si entre los átomos el enlace fue apolar, la molécula también lo será. Si la molécula está compuesta por 3 o más átomos, la forma geométrica determina si las moléculas serán polares o no. Si sobran electrones, luego de realizar la molécula, la misma será asimétrica y por ende polar. En tanto, si no sobran electrones,
la molécula será simétrica y apolar. Cuando se une una molécula con otra, puede hacerlo mediante estos tipos de enlaces o fuerza de Van der Waals, ya sean fuerzas de London o fuerzas dipolo-dipolo. Las fuerzas de London se dan en moléculas de naturaleza apolar, que no se atraen entre sí, pero si las acercamos, aumentando la presión por ejemplo, aparecen dipolos momentáneos o inducidos. Fuerza dipolo-dipolo se da cuando se acerca un extremo positivo de una molécula con el extremo negativo de otra molécula, es decir, se presentan cuando se acercan moléculas polares. Existe un caso especial de fuerza dipolo-dipolo llamado puente de hidrógeno. Se establece entre elementos eléctricamente negativos y el átomo de hidrógeno. A continuación diremos cuáles son las intensidades de los enlaces. De mayor a menor intensidad tenemos el enlace iónico, enlace covalente polar, enlace covalente apolar, puente de hidrógeno, enlace dipolo-dipolo y por último la fuerza más débil es la de London. Llegamos al final, esperamos te haya servido este video. Recuerda suscribirte para estar atento a cada novedad y compartir el video si crees que puedes ayudar a alguien más. Nos vemos en un próximo encuentro.